Bienvenidos. Vamos a hablar de la teoría general del contrato. ¿Qué es el contrato? El contrato, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Analizando la definición legal, tenemos tres elementos importantes para destacar. Primero, que la definición hace referencia a dos o más sujetos, dos o más personas, dos o más partes entendidas como centro de interés. Segundo, hace referencia a un consentimiento, es decir, ambas partes celebran un contrato y en la celebración del contrato manifiestan cada una su voluntad concordante y en esa concordancia forman el consentimiento, que es el segundo elemento y tal vez el más importante de este instituto. Y por último, tiene que estar relacionado con la finalidad. Este contrato, este acuerdo de voluntades entre las partes, puede tener por finalidad bien crear derechos y obligaciones, bien sea extinguirlos, transformarlos, modificarlos, como dice la definición. ¿Cuáles son los presupuestos o los elementos del contrato? En la doctrina clásica se hacía la distinción entre los elementos, ustedes sabrán, entre los elementos esenciales, entre los elementos accidentales y entre los elementos naturales. Las doctrinas más modernas, más contemporáneas, distinguen entre lo que es el presupuesto del contrato, que es un requisito extrínseco al mismo, pero que determinan su eficacia y que son valorados antes del contrato como un prius, es decir, como una cuestión anterior a la formación de ese contrato. Ejemplo, la capacidad de las partes, la aptitud del objeto, la legitimación y la voluntad jurídica. Elementos del contrato. Se definen como aquellos requisitos intrínsecos, constitutivos del mismo contrato. Está más identificado con las cláusulas o de las distintas disposiciones del contrato. Y por último, las circunstancias del contrato, que serían factores externos que tienen trascendencia durante la formación del contrato y luego durante, sobre todo, la ejecución del mismo. Es importante mencionar que respecto de los elementos esenciales debemos distinguir los elementos esenciales, los generales, que son aquellos que propios de todo acto jurídico. No nos olvidemos que el contrato es una especie de acto jurídico que tiene que ver con la causa, el objeto, los sujetos y la forma y la prueba. Y también tenemos de otro lado elementos específicos o especiales de cada tipo contractual en particular. Ejemplo, en el caso de la compraventa, los elementos esenciales tipificantes son el precio y la cosa. Es decir, que un contrato de compraventa, para ser tipificado como tal, debe contener las cláusulas, principalmente las referidas al precio y a la cosa que se vende. Ahora me referiré a algunos principios jurídicos que el código contiene en la primera parte referida a las disposiciones generales. Por ejemplo, la primera, a la libertad de contratación. El principio de libertad de contratación es el principio según el cual las partes se encuentran en absoluta libertad para contratar o no contratar, para hacerlo con determinada persona u otra persona, o también para determinar el contenido, digamos, prestacional del contrato. Son todas las diversas manifestaciones que adquiere este principio de libertad de contratación. Es un principio sumamente importante en nuestra materia, ya que el sistema de los contratos se basa sobre este principio de autonomía de la voluntad de las partes, que permite que sean las propias partes quienes en definitiva, a través de este acuerdo de voluntad común, regulen su propia conducta y asignen a esa misma reglamentación que han estipulado en el contrato un carácter vinculante, una fuerza vinculante que de alguna manera limita la misma libertad que tenían, ¿no es cierto?, antes de contratar. Son ellas mismas de alguna manera quienes limitan su propia libertad que tenían al momento de la formación del negocio. Ahora bien, esta libertad de contratación tiene también otros límites, es decir, el ordenamiento jurídico también prevé otros tipos de límites para la libertad de contratación y para la autonomía de la voluntad de las partes, que son el orden público, la moral y las buenas costumbres. Estos conceptos son sumamente genéricos, la mayoría son principios generales del derecho, que son una especie de respuesta del ordenamiento para cuando ese acuerdo de voluntades, es decir, el acuerdo de voluntades que arriben las partes en el contrato, transgreda intereses superiores
que el derecho tutela o le otorga preeminencia respecto de los intereses particulares que las partes predisponen en su acuerdo. Otro de los principios trascendentales es el principio de buena fe contractual. El principio según el cual los contratos deben celebrarse, deben interpretarse y deben ejecutarse de buena fe, de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, ¿no es cierto?, en el momento de la concertación del negocio. Este es un principio muy importante porque la sujeción de las partes a este principio es lo que en definitiva le garantiza el buen éxito al negocio jurídico que las partes han reglamentado en ese contrato. A continuación, los invito a hacer la actividad práctica. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que armar un glosario. Para orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo no debería haber faltado conceptos como contrato y elementos esenciales. En pantalla podrán ver uno de los ejemplos. Ahora les voy a presentar el tema de la clasificación de los contratos. El Código Civil y Comercial contiene disposiciones referidas a esta temática. El Código clasifica, en primer lugar, a los contratos en contratos unilaterales y bilaterales. Esta clasificación tiene en cuenta principalmente los efectos que produce el contrato. Por ende, serán contratos unilaterales aquellos que generan obligaciones solo para una de las partes, y por oposición, los contratos bilaterales serán aquellos que generan obligaciones para ambas partes, y estas obligaciones, a su vez, son recíprocas, son interdependientes entre cada una de ellas. Ejemplos de contrato unilateral típico, donación. Y ejemplo de un contrato bilateral típico, el contrato de compraventa. Otras clasificaciones que trae el código tienen en cuenta las ventajas que se producen para las partes, y así distingue entre contratos onerosos y contratos gratuitos. Contrato gratuito es aquel en donde una de las partes obtiene una ventaja y la otra parte no corre la misma suerte. Y el contrato oneroso es aquel en donde ambas partes obtienen una ventaja entendida como un beneficio, como una ganancia a través del contrato, y que proviene justamente del cumplimiento de la prestación de la contraparte. Son ejemplos de contratos onerosos la compraventa y la locación, y son ejemplos de contratos gratuitos la donación y también el comodato. Otra clasificación importante que tiene el código es la que distingue entre contratos formales y no formales. Los contratos formales son aquellos en los cuales el código, o sea la ley, exige una determinada forma, y por contraposición están los contratos no formales, que son aquellos respecto de los cuales la ley no exige ningún requisito de forma, y las partes, por ende, son libres para determinar qué forma quieren darle a ese contrato. Dentro de los contratos formales hay que distinguir aquellos de formalidad de solemnidad absoluta y aquellos que son formales de solemnidad relativa. Los contratos de formales solemnes o de solemnidad absoluta son aquellos en los cuales la ley exige la forma bajo sanción de nulidad. Esto es, que si las partes no cumplen con ese requisito de forma, el contrato es nulo, se considera nulo, no tiene validez. Por el contrario, existen otros tipos de contratos también formales, pero en donde la ley exige la forma, el requisito de forma, con un menor grado de rigurosidad, y son los que se denominan contratos de solemnidad relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes
deben observar una determinada forma y que en el caso en que no se observe esa forma impuesta por la ley, el contrato no vale como el negocio jurídico previsto por las partes, sino que vale como un acuerdo, ¿no es cierto?, en el cual las partes se comprometen a elevar ese convenio a la forma exigida por la ley para darle a ese negocio la plena eficacia. Ejemplo de los contratos de formalidad absoluta. Por ejemplo, tenemos el supuesto del artículo 1552 que habla de las donaciones que se celebren respecto de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables, por ejemplo, que deben ser formalizados en escritura pública bajo pena de nulidad, dice expresamente esta norma. Luego tenemos el caso de la locación, que es también otro caso en donde tenemos una forma exigida por la ley, pero no con este grado de rigurosidad máximo, sino que es a los fines de dotar al negocio de plena eficacia jurídica y que las partes no tengan inconveniente en ejercer los derechos y obligaciones que emergen del mismo. Otra clasificación que trae el Código distingue entre contratos nominados e innominados según el Código les otorgue una regulación especial o no. Ejemplos de contratos nominados son todos y cada uno de los tipos contractuales regulados en la parte especial. Contratos innominados son aquellos que carecen de regulación legal y que solamente son formados por la voluntad de las partes. Después tenemos una figura muy importante que ha sido incluida en este Código Civil y Comercial de la Nación, que es el contrato de consumo. El contrato de consumo no es un tipo específico contractual como puede ser la compraventa o la locación o la donación o el mandato. El contrato de consumo, por sus particularidades, ha sido caracterizado por este código como una desfragmentación del tipo general del contrato. Esto significa que un contrato de consumo puede alcanzar a un contrato de compraventa en algunos casos y no en otros. Depende si la parte compradora y la parte vendedora encuadran dentro de los conceptos de consumidor y proveedor conforme la ley 24240 y la normativa específica que trae el Código Civil y Comercial sobre esta materia. A continuación, la actividad. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que identificar las sentencias correctas en la interrogación didáctica. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en la misma no debería haber faltado conceptos como el de contrato bilateral y contrato gratuito. Vamos ahora a abordar el tema del consentimiento y específicamente de la formación del consentimiento en los contratos. El consentimiento es el elemento tal vez más importante, más tipificante de este instituto que estamos estudiando. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es el encuentro, conjunción de las voluntades unilaterales de las partes, de quien oferta de un lado y de quien acepta del otro. Pero solo cuando se produce el encuentro, conjunción, y se forma esa voluntad común, que se vuelca luego en el contenido del contrato, es cuando aparece el consentimiento que da lugar y da nacimiento a nuestro contrato. ¿Cómo se forma el consentimiento de acuerdo al Código? El Código contiene una norma que dice expresamente que la regla general es que los contratos se perfeccionan con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Y la aceptación, en todos los casos, debe expresar la plena conformidad con la oferta. No nos olvidemos que la oferta debe ser entendida, de acuerdo al Código, como esa manifestación de voluntad dirigida a persona determinada o determinable
con la intención de obligarse, de vincularse y que contenga todas las precisiones necesarias para dar nacimiento al contrato de que se trata. Cuando esa oferta es propuesta entre personas que están presentes, la aceptación debe operar en forma instantánea. Y cuando es formulada entre personas que no están presentes, el oferente, que formalice la oferta, está obligado a mantenerla hasta que el momento en donde se entienda que razonablemente debe devolverle la aceptación quien ha recibido esa oferta. Este es un poco el sistema previsto por el Código respecto de los contratos discrecionales o paritarios, que son estos contratos que presuponen partes iguales en cuanto a su situación negocial, por oposición a los contratos de contenido predispuestos y por adhesión, en donde también son regulados por el Código y en donde el consentimiento adquiere una manifestación diferente. El Código también regula respecto a estos contratos esta forma de contratación masiva, que es propia de la contratación masiva de consumo, y también de los contratos de empresas, que tiene que ver con los contratos de contenido predispuestos, en donde el contenido del contrato ha sido unilateralmente dispuesto, definido por una sola de las partes, y donde la otra parte solamente acepta o no acepta ese contenido que le viene impuesto. Este contrato, por oposición al contrato discrecional o paritario, presupone una desigualdad negocial entre las partes que queda manifestada de manera explícita con la potestad o la facultad o la atribución que tiene la parte predisponente de determinar unilateralmente el contenido del contrato, dejando solo a la otra parte la posibilidad de aceptar o no aceptar este contrato. Este tipo de contratación es quizás la forma de contratación más común en nuestra época, ya que, como dije, está relacionado con toda la forma de contratación masiva de consumo y también tiene manifestación expresa en los diversos contratos de empresa. A continuación, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que completar un organizador de información. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, no podrían haber faltado los conceptos de acto voluntario y de invitación a oferta. Respecto de la capacidad para contratar, el Código contiene una norma que reza: no pueden contratar, en interés propio o ajeno, las personas que estén impedidas de hacerlo de acuerdo a disposiciones especiales. Tampoco podrían hacerlo por interpósita persona. Esta regla nos obliga a remitirnos a las reglas generales sobre capacidad que contiene el Código en la primera parte. ¿Sí? En esa parte establece cuáles son las distinciones entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio y básicamente cuáles son las reglas que hoy en día rigen todo el tema de la restricción de la capacidad de la persona hasta la declaración de incapacidad en los casos más extremos. Con respecto al objeto del contrato, se designa la prestación a propósito de la cual se produce el acuerdo de voluntades y en torno a la cual se ordena la economía del contrato y el contenido prestacional de las partes, básicamente. Por ejemplo, el objeto de la obligación de entregar la cosa vendida que tiene a su cargo el vendedor es la cosa misma. Esta cosa, precisamente, es lo que pretende el comprador, lo que lo llevó a contratar, que es acreedor de aquella obligación.
La legislación establece que este objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Respecto de la causa, el ordenamiento define la causa como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integra la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes. La causa, el fin inmediato del contrato, está relacionado con el fin específico buscado, perseguido por las partes al momento de entablar y de ingresar en esta contratación. Esta causa final puede ser de modo genérico, coincide en todos los tipos contractuales, y puede haber también lo que la segunda parte de la norma se refiere a la causa motivo, que tiene que ver con aquellos motivos determinantes de la voluntad de cada una de las partes que los llevó a contratar. Por ejemplo, muchas veces uno compra una casa para alquilarla, para tenerla para alquiler, y otras veces uno compra una casa porque está necesitado de vivienda. Es decir, la causa fin fue la misma, es decir, adquirir la propiedad de una casa, pero la causa motivo que llevó a la contratación varía en ambos casos. El código dice también que en caso de la causa sea ilícita, el contrato es nulo. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Primero, cuando la causa sea contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito e inmoral común. En estos casos, el contrato se considera absolutamente nulo conforme la ley. Respecto de la forma, decimos que todo contrato requiere de una forma. La forma exigida con mayor rigorismo y con carácter absoluto da lugar a los contratos de solemnidad absoluta, y la forma exigida con un menor grado de rigurosidad da lugar a los contratos de solemnidad relativa. En cuanto a la prueba, el onus probando alude a quien tiene la carga procesal, ¿no es cierto?, de demostrar un hecho. En este caso, la existencia de un contrato y el resto de las vicisitudes que pueden derivarse de una relación contractual. Es un principio propio de derecho procesal, por cierto, que tiene múltiples derivaciones respecto de la prueba de una contratación. Llegados a este punto, ya se encuentran en condiciones de llevar adelante la actividad práctica integradora. Los invito a realizarla.